Hotel Las Dunas, un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax, estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar ni a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, pues como está ya Roberto Centeno conectado, ¿para qué vamos a perder el tiempo en introitos, como se decía antes, y en exégesis previas? Don Roberto Centeno, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, a ver, yo te hago una pregunta muy genérica, te la dejo abierta, porque ¿para qué vamos a contar el tema? Porque aquí el que tienes toda la información, o toda la que se pueda contar, o toda la que quieras desarrollar, eres tú. ¿Por qué volvemos hoy a hablar de la moción de censura que registró el otro día en el registro de la Cámara el Grupo Parlamentario Vox, el tercer grupo parlamentario de la Cámara? ¿Por qué es hoy noticia? Bueno, pues porque hoy se ha publicado en el diario El País y la firma Miguel González. Muchos de los que me escuchan dirán, ¿y qué diablos importa quién la firme? Bueno, otros entenderán perfectamente por qué digo que la firma Miguel González, sin entrar en detalles, en la que Tamames, ponedme el pantallazo, por favor, dice una serie de cosas que a algunas personas, no a todas, pero a algunas personas, le han resultado sorprendentes. Yo no estoy aquí, es el titular que extrae, no sé si es supongo que es del propio Miguel, no creo que deje que le impongan los titulares, no estoy aquí para defender a Vox. No veo bien desde aquí porque sus, como dice, es que no lo veo desde aquí. No. Extremosidades, iba a buscarlo porque la tengo, gracias Ainara, la tengo en el teléfono móvil, pero tenía que buscar el pantallazo. Extremosidades, pero esto a algunos les ha hecho exclamar, perdónenme, no es una irreverencia, con todos los respetos, a veces recurro a esto como frase hecha. Esto a algunos esta mañana cuando lo han leído les ha hecho exclamar algo así como: un Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Porque yo no sé si es que hay gente de Vox que ha empezado a valorar, o no, usted me lo dirá, don Roberto, que quizás no ha sido la mejor idea encargárselo a Tamames, o sí. ¿Qué información tienes, Roberto, acerca del last minute, de cómo está en tiempo real este asunto? Bueno, vamos a ver, yo el cómo está en tiempo real este asunto no lo sé. Lo que sí puedo decir es que yo cuando he visto esto esta mañana me he quedado estupefacto. Bien. Estupefacto. ¿Por qué me he quedado estupefacto? En primer lugar, porque el hecho de que Ramón Tamames le conceda una entrevista al País, que es el periódico, bueno, Prisa realmente, el grupo Prisa, que más daño ha hecho a la democracia en España, que son unos... Uy, se ha quedado congelado Roberto Centeno. A ver si le puedo... Ah, perdona, sí, vale, hemos recuperado la conexión. Continúa, Roberto, continúa. Son unos auténticos enemigos de España. Mira, yo cuando la campaña de Trump, con la última, hubo el mes de la campaña, me estuve leyendo, tuve la santa paciencia de leerme el New York Times todos los días, y todos los días venían páginas enteras diciendo, bueno, que Trump era el demonio, que no sé qué, no sé cuánto. Pero bueno, por lo menos Trump no se le pasó por la mente o darle una entrevista a estos miserables del New York Times. Y yo no entiendo, primer punto, no entiendo por qué coño, Ramón, has concedido una entrevista al País, y menos a este individuo, y menos a este individuo que es más enemigo de España todavía que la media del País. Eso por un lado. Por otro lado, sí te tengo que decir que luego, pensando un poco, he recordado algo que ya había olvidado después de tanto tiempo. Ramón y yo éramos muy amigos, bueno, yo era junto suyo y éramos muy amigos por otras razones de el entonces ministro de Hacienda Paco Fernández Ordóñez. Y me decía Paco de Ramón. Dice, mira, Roberto, bueno, decía de Ramón, no me lo decía a mí, lo decía en general. Dice, Ramón es la vaca
que mejor leche y más leche da de España. Y luego, cuando tiene el cubo lleno, le pega una patada. Bueno, entonces es que esto... No había oído nunca la frase, pero la voy a adoptar yo para mi vida cotidiana, para alguna que otra situación, sí. Bueno, es buena, pues es buena. Es lo que aparentemente ha hecho Ramón. Yo lo único que te puedo decir son tres cuestiones que sí conozco hasta cierto punto. Dime. Una ya la he comentado aquí. Por ejemplo, uno de los puntos que sé que va a tratar es, este no es económico, este es de tipo, llamemos, político, que es el tema de la ley DONT, bueno, de la ley electoral, que al tío que se le ocurrió poner esto, o a los tíos los debieran colgar en la plaza pública, que le dan una ventaja electoral a los enemigos de España y a los traidores, que no hay por dónde cogerlos. Es que los siempre traidores del PNV, con 300.000 votos, sacan 6 escaños, y los de Más Madrid, con casi 600, sacan 3. Y los de los catalanes, los del Junpercat, con 500.000 votos, es decir, muchos menos que Más Madrid, sacan 8. Bueno, esto no hay por dónde cogerlo. Nos ha llevado a un chantaje permanente, y eso sé que lo va a decir. Lo va a decir, luego no sé cómo lo dirá, pero eso lo va a decir. Luego, después, hay otro de los temas que es muy importante, que es el tema del desastre económico, porque como no, pues Ramón es catedrático de economía. Entonces yo lo único que espero de Ramón, Ramón, si me escuchas, lo único que espero es que utilices, como debe ser, no cifras de la época de los Reyes Católicos, sino que utilices las cifras que acaba de publicar la OCDE hace no más allá de 25 días. La OCDE acaba de publicar las cifras de los 40 países que analiza, y bueno, en esas listas España, la España socialcomunista de terroristas y traidores y criminales golpistas, bueno, es de los 40 países analizados por la OCDE, y esto es de ayer, ha sido la más alta de todas. Se ha empobrecido la familia española el 7,85%, frente a una media del 1,87 positivo de la media de los 40. Es decir, que si en España hubieran realizado esta panda de traidores y de descerebrados que nos gobiernan, una política razonable, bueno, nos han empobrecido un 10% más de la media. Paro, inflación. Paro, inflación, 3/4 de lo mismo. Luego, en el tema de la desigualdad. Bueno, hay una cosa que se llama AROPE, que son las siglas de una organización internacional que mide esto. Bueno, las familias en riesgo de pobreza y de exclusión social han pasado del 25,5% del año 2019, con estos tíos que no dejan a nadie tirado en la cuenta, al 27,8%. El índice de Gini, que lo maneja, pero en fin, no voy a hablar de él, que de la pobreza, la diferencia, mejor dicho, entre los ricos y los pobres se ha incrementado una barbaridad. La deuda es de 1,5 billones, esto la gente lo habrá visto porque es lo que ha salido por ahí, pero no es toda la deuda. Esa es la deuda según en Bruselas, según la Eurostat, que son una panda de corruptos. La deuda total hay que sumarle 166.000 millones más, que como dice el Banco de España, y este tío nos ha endeudado en 348.000 millones de euros, el sátrapa guerra civilista. El mayor endeudamiento de toda la
de toda Europa. Perdón, de los 40 países de la Unión Europea. Y luego, de los 40 países, somos el único que todavía no ha recuperado el PIB total de antes de la pandemia. Y estos temas, como lo que sí sé es que Ramón estos temas los va a tratar, lo único que le digo y le pido y le insto desde aquí, dice Ramón, coño, tienes que utilizar los últimos datos de la OCDE. Joder, eres catedrático de economía. Y bueno, el último catedrático vivo de la Escuela de Madrid que permitió el desarrollo de España impresionante de los años 60, que superamos al Japón incluso. Bien, entonces esto yo no sé si lo vas a utilizar o no. Y luego hay una cosa... ¿Qué te hace inferir que a lo mejor no lo utiliza, Roberto? Es que me sorprendería que no manejara esos datos. Vamos a ver. A mí me da miedo que utilice... Tampoco es que hayan variado demasiado, ¿eh? O sea que lo que estoy contando no es una novedad. Pero, coño, si un catedrático de economía de la categoría de Ramón, que da la mejor leche de España, hombre, no le pegues la patada después al cubo, como decía muy bien Paco, nuestro amigo Paco Fernández Ordóñez, que, bueno, no lo he dicho antes porque seguro que hay muchísima gente que no tiene ni idea quién era Paco Fernández Ordóñez. Bueno, este fue ministro de Hacienda, el primer ministro de Hacienda en la democracia, e hizo una reforma fiscal cojonuda, la mejor reforma fiscal que se ha hecho en este país. Después, y la ley del divorcio, que ahora se la atribuyen los socialistas. Bien, y luego hay otro tema que espero que tengas en consideración, porque este tema me consta que sí te lo han hecho llegar y que es absolutamente clave para este país. Y nadie lo ha comentado, nadie lo ha dicho, y yo lo voy a decir aquí por primera vez, que es conseguir la soberanía energética y alimentaria de España. Porque es que al no tener soberanía energética y alimentaria España, entre el precio de la energía, la atención al servicio de la deuda de las hipotecas, el incremento del coste de la cesta de la compra por no tener soberanía alimentaria, ha disminuido la renta disponible de las familias al 60%, y eso es una economía de guerra. Es decir, nos ha empobrecido una barbaridad. Y esto, Ramón, sabe perfectamente lo que tiene que hacer y lo que tiene que pedir, que es la eliminación de las tarifas marginales en electricidad, la derogación inmediata de la ley de mayo del 21 de cambio climático y transición energética, que están absolutamente locos. Y luego una cosa que él no la tiene todavía, pero que yo creo que la tiene o la va a tener ya, y esto no lo puedes dejar de señalar, porque esto que les estoy diciendo de soberanía energética y alimentaria, y que hoy solo puedo dar 2 o 3 pinceladas, pero otro día si quieres lo desarrollamos ampliamente, ahorraría 100.000 millones de euros en la balanza comercial energética y alimentaria de este país. 100.000 millones de euros. Y mire, una de las cosas originalísimas, Ramón es un fan del tema de la agricultura, el tema del agua y tal. Bueno, pues Ramón, creando 30.000 megavatios en centrales de bombeo, en los embalses escalonados del Duero, del Tajo y la parte final del Ebro, podíamos doblar, España puede prescindir de las centrales de ciclo combinado que consumen gas, que nos cuesta un ojo de la cara, porque España paga el gas más caro que nadie, porque se abastece casi todo de gas licuado, porque, bueno, lo que nos daba Argelia, que era un gas barato, que firmamos Rafael del Pino y un servidor, Rafael del Pino padre, que en paz descanse, el mejor empresario de todo el siglo XX, y bueno, esto nos lo permitiría ahorrar. Y luego, una cosa importantísima, querido Ramón,
que lo tienes encima de la mesa o lo tendrás, la exploración y explotación de todos los recursos naturales en hidrocarburos, en tierras raras, necesarios para el aumento de la soberanía energética. Porque estos canallas que nos gobiernan han prohibido que explotemos petróleo en las Canarias, que explotemos petróleo en España, que explotemos gas en España, que explotemos las tierras raras. Pero estos tíos se han vuelto locos. Bueno, son una panda de descerebrados que no hay de cogerlos. Y luego, sí, ¿perdón? No, perdona, dime, y te hago la última, sí. Bien, bueno, nada, pues es decir, esto nos conseguiríamos gas, litio, cobalto, telurio, que son necesarias para las baterías de movilidad y que si no tendremos que depender de China o de quien sea. Y aquí los señores del PP tampoco lo hacen, porque no tienen la cabeza para pensar. Lo que hacen, bueno, con esto termino. Los izquierdistas es que no tienen ni cabeza, porque no saben ni sumar. Y los del PP lo que hacen es preguntárselo a las empresas. Y las empresas les cuentan lo que a ellos les conviene. Como por ejemplo lo que ocurrió con el señor Rajoy, que como la producción de electricidad con placas fotovoltaicas era más barata que la electricidad que nos vendían las empresas eléctricas, yo las tengo en casa, por ejemplo, y las recomiendo a todo el mundo que pueda ponerlas, porque tiene la electricidad gratis, mucho más barata que con las eléctricas. Bueno, pues el señor Rajoy lo que hizo fue poner un impuesto al sol, es decir, prácticamente prohibir que la gente pudiera suministrarse a sí misma con electricidad más barata que las eléctricas. ¿Por qué? Porque fue lo que le dijeron las eléctricas que tenían que hacer. Sí. Bueno, en pocas palabras, lo de Ramón hoy yo no lo entiendo. No entiendo que se pueda dar una entrevista a unos traidores a España. Querido Ramón, eso no se puede hacer, y ya ves que Trump no lo hizo con el New York Times, por ejemplo, y estos temas que tienes y que sé que tienes, joder, amplíalos, y lo único que te estoy diciendo es ponlos al día. Coño, no utilices otros datos económicos distintos a los de la OCDE de hace 25 días. Bueno, pues se va a ocurrir emplear datos de la época anterior de la época de Franco. ¿Por qué quería yo pedirte a ti la cortesía de que nos dedicaras hoy, no unos minutos, un rato largo, que además me ha parecido a mí bien? Pues porque sé que Ramón, si no te está viendo, que a lo mejor hasta nos está viendo en directo, y si no, vamos, estoy absolutamente convencido, 110 sobre 100 de que le van a hacer llegar este vídeo, y aparte que, bueno, tú lo conoces y tú sabrás los canales de interlocución que puedas tener con él y tal, ¿no? ¿Por qué? Pues porque me parece sustancial, y el titular, ya desde el punto de vista del periodista que soy, me quedo también por supuesto, con todo el contenido del discurso, que es interesantísimo, de lo que tiene y lo que debe de priorizar en ese discurso, pero me quedo con esto último que has dicho. Es decir, porque al final la gente necesita también ideas claras y entender pues de qué van las cosas. Y sí, a lo mejor es que el contenido de esa entrevista pues ha podido inducir a una cierta sorpresa o a un cierto lío a muchos de los que hasta hace media hora confiaban ciegamente, y seguro que siguen confiando, en que esta moción es necesaria, por supuesto, y en que Tamames es un tío fenomenal para defenderla, también. Por tanto, bueno, pues me ha parecido a mí bien que lo precisaras y te lo agradezco mucho, Roberto. Seguiremos hablando de esto. Vale, pues cuando quieras, porque esto de conseguir la soberanía energética y alimentaria cambiaría España total y absolutamente. Son 100.000 millones de euros que nos ahorraríamos y bueno, cambiaría la vida de las familias, en pocas palabras. Ojalá. Roberto Centeno, gracias, maestro. Te envío un abrazo, cuídate. Venga, hasta luego. Hasta la próxima. Bermejo, voy a empezar por ti, porque, oye, tú eres el economista de la mesa y además tú conoces también a Tamames, conoces mucho a Centeno y hemos hablado tú y yo en esta mesa y con otros contertulios también, pues más que del tema de la moción en sí y de la como herramienta parlamentaria y tal, del contenido también, ¿no? Que incide Roberto en lo que debe ser el contenido de su discurso, y me ha parecido muy pertinente el traerlo hoy, porque es que hoy le ha hecho declaraciones al país. Bueno, yo discrepo aquí con mi amigo Roberto. Yo creo que Ramón tiene que hablar con todo el mundo.
Es el candidato ni más ni menos que a la moción de censura. Y si además lo que se pretende es convencer a 16 o 18 diputados del PSOE, pues tienes que hablar con todo el mundo. Y vuelvo a lo mismo que he dicho otras veces, es decir, Ramón no es de Vox. O sea, y precisamente Vox lo que ha hecho es un acto de generosidad diciendo, vamos a poner a una persona... Siempre se dijo un candidato independiente. Claro, bueno, y no es solo independiente, es que además está en las antípodas de Vox. O sea, y lo he dejado claro. Entonces, insisto, por un lado, acto de generosidad por parte de Vox, pues diciendo, mire, pongo mis 35 diputados para que no vean que es un quítate tú y que me pongo yo, Y luego Ramón, pues hombre, es que él tiene su perfil, todo el mundo lo conocemos ya, quién es, y además tiene 90 años y va a decir lo que le parezca, y punto. Y le va a hacer un pliego de cargos a Sánchez. Eso es evidente. Y le va a decir a Sánchez, pues básicamente, pues eso, que está llevando a la ruina a España. Que le va a decir a todo el Parlamento, no solo a Sánchez, que aquí los próximos que vengan, porque no olvidemos que esto es para convocar elecciones, no es para que él gobierne, esto es para disolver las cámaras, que los nuevos que entren, que cambien la dichosa ley electoral, que la cambien de una vez, porque ya se ha visto a todas luces que es injusta. Tercero, que hay que hacer mejor las cuentas en el Estado, que esto es un puto despilfarro. Cuarto, que hay que proteger al Estado, es decir, que eso de quitar los delitos de sedición, pues es un disparate, que reducir los delitos de malversación es un disparate y que no se puede dejar al Estado en manos de los que quieren destruirlo. Está claro. Es así de simple. Me quedan 6 minutos, 2 para cada uno y sigo el orden de la mesa. Juan Carlos, acto de generosidad. Es decir, todo el mundo sabemos por qué Vox hace esto de la moción de censura y es para que empiecen a hablar de ellos de una vez y por todas en prensa. Es decir, copar titulares, estamos en campaña electoral, marketing político y encontraron a Ramón Tamames, bueno, pues para que le haga la historia esta y que dé titulares. Acto de generosidad ninguno. Marketing político, muchísimo. Eso desde luego que muchísimo. Dicho lo cual, si al fin la moción de censura, si efectivamente no tiene por condiciones sine qua non ser ganada, pero sí que tiene, digamos, un objetivo fundamental y es cambiar de gobierno. Cuando ese objetivo fundamental pues no se va a dar como es más cliente porque los números no dan, la aritmética no da, pues entonces lo que es esto es meramente un teatro, ¿no? Es decir, y si Ramón Tamames pues quiere poner encima en el Parlamento y demostrar cómo está España, que me parece muy bien, bueno, pues que se presente a unas listas en un partido político, que se convierta en diputado, que llegue al Congreso y cuando tenga sus intervenciones en el Congreso, que las exponga. Pero desde luego, usar una moción de censura simplemente para hacer pues un poco más que un mitin político en el Congreso, bueno, pues eso es un absurdo absolutamente. Pero sí bien es cierto que yo siempre fui muy crítico con la moción de censura. Pues ahora la verdad que me está empezando a gustar, porque los titulares que nos está dejando esto y de verdad, ya sé yo por qué te está empezando a gustar. Me está empezando a gustar. Ahora reconozco, antes era crítico, rechazaba, pero ahora por los titulares que nos está dando y de verdad esto se ha convertido en un chiste, me está encantando. Venga, me está encantando. Venga, dos minutos Barceló y 2 David. Es estéril, pero sí cumple algunas misiones. Primero, hacer la autopsia a la situación, al estado de la situación, porque si no se hace a través de ese medio no sería posible hacerla. Ahora mismo no hay tampoco una oposición clara y yo creo que la moción de censura sí cumple esa misión de hacer de radiografía o ecografía general a un gobierno que está además de cuerpo presente. O sea que yo creo que eso sí es bueno que lo haga alguien y mejor si lo hace alguien como Ramón Tamames. Luego yo creo que para Vox sí es importante porque ha sacado la cabeza, a pesar de que a la izquierda le está dando la risa nerviosa y lo vemos que además es contradictorio porque lo utiliza lo del País, que yo creo que ha sido deliberado para intentar sonrojar a Vox, que no vale para nada, que esté contradictorio y tal. Pues yo creo que eso está poniendo nerviosa a la izquierda porque la autopsia que va a hacer Ramón Tamames es certera y va a ser objetiva. Eso yo creo que además con esto Vox sí está cumpliendo un objetivo que es el de demostrar que es un partido de acción, porque si no parecería que le importa todo igual. Y esto yo creo que, a ver, alguien lo tendría que haber hecho, probablemente lo tendría que haber hecho otro partido, no tengo muy claro, pero por lo menos no se va a poder dejar de pensar que Vox
Vox lo ha intentado, por lo menos ha planteado una moción de censura con un candidato que no es suyo, además, que es un candidato, digamos, más que neutral, o sea, un candidato del que no se ríe la izquierda y ahora se está riendo, con lo cual yo creo que ahí sí se han cumplido algunos objetivos, que te pueden gustar o no gustar, pero oye, los ha cumplido y va a quedar para la historia, eso queda en las actas del Congreso y va a quedar ahí. Venga, David, que me tengo que ir a publicidad. Es decir, partiendo de la base de que yo creo que la moción de censura, aunque me has convencido un poco, José Luis, que la moción de censura no sirve absolutamente para nada, solo Luis lo ha argumentado muy bien. Sí, sí, pero ahora voy a ponerme un poco a favor de lo que ha dicho. Venga. Porque creo que no sirve absolutamente para nada, básicamente para darle bola a que el presidente del gobierno pueda hablar sin límite de tiempo lo que le dé la gana allí en No, y Tamames también, el que no sí, tiene pero límite es el candidato. en definitiva, Tamames no le ha votado a nadie y entonces a Sánchez sí tiene dónde calar. Entonces, partiendo de la base de eso, pero sí que es cierto está que dentro de la mecánica parlamentaria sí, y es una posibilidad que hay. Es una posibilidad que existe. De hecho, Sánchez así y mi accedió posición sobre la moción es conocida, pero en este Sánchez caso las cosas como son. Sánchez empezó presentando mociones de censura. sí. ¿Por qué los demás no van a poderlo hacer? Sí, está claro. Sánchez, pero sí, lo único que ocurre es que yo lo que entiendo que cuando uno presenta una moción de censura es para ganarla. Es decir, si no, pues es que realmente la base fundamental, el espíritu de la moción de censura es censurar al gobierno y cambiarle por otro. Ese es el espíritu. Yo durante 2 meses. Durante 2 meses y me cayó la del pulpo, claro, pero o me pasa lo que a Hugo, estoy empezando a dudar. O a ganar o que haya dudas, al menos. Puede ser que sí o puede ser que no. Ahora, pero cuando tú sabes que va a ser que no, ¿para quién te montas una moción de censura? Es absurdo. Efectivamente va a hacer, como dice José Luis, y se lo copio, una autopsia de la realidad. Yo eso también creo que Bueno, sí eso que es evidente. va a servir para Y eso. eso no es Pero hay malo, al otras vías, contrario. otras vías para hacer eso, Va a servir y no para una eso. moción de censura. Hay Lo un de Tamames meeting, en el hay una país, entrevista a un fíjate, medio. Lo de Tamames en el país yo creo que es una cosa pactada con Vox. O sea, no creo que sea casual. No es casual. Yo tampoco. Yo no tengo información, pero ya te creo. digo yo a ti que no me da la impresión. Y con todos Yo los no creo que respetos sea al casual. compañero, que he hablado bien de él cuando recibí algunas críticas por parte de algunas personas cercanas a Vox, por tanto, digo, con todos los respetos al compañero, porque de verdad que no es un comentario capcioso ni de una forma ni otra. La elección de la persona que hace la entrevista no es casual. Y el que quiere investigar, que investigue. Oye, no voy a explicar yo aquí. No es casual esa técnica. En definitiva, ¿para qué sirve la moción de censura? Pues para darnos a los españoles carne. Los españoles necesitamos carne para el bar. Para los comentarios de taquilla. Por eso estoy de acuerdo, para ya los cada vez más con la comentarios del moción, trabajo. por lo que Al está final negando. sirve para mover políticamente algo. Y por supuesto sirve para poner el candelero a Vox, que le hace falta. Venga. Es el tema, es lo fundamental. Nada, me tengo que ir a publicidad. ¿Quieres decir media frase, Juan Carlos, o no? Ha quedado clara tu posición. Bueno, Si yo no, creo me voy a cubrir. que es que estáis diciendo que no se va a ganar y ya veremos qué pasa. Porque hoy la mesa del Congreso todavía no ha puesto fecha. ¿Qué quieres decir con eso? Por favor. No, pero ¿qué quieres decir Bueno, con pues eso? está claro, pues que puede pasar algo. Sí, pero para los espectadores. Pues porque en el Partido Socialista, y ya lo he dicho en este plató, hay gente que quiere cargarse a Sánchez. Y esta es la ocasión para cargársela. ¿Te acuerdas y si cuando se hablamos cargan aquí a Sánchez en la moción de censura, pasa de ser el amo a la nada de absoluta. aquella operación para regenerar y crear un PSOE bueno. Bueno, es Creo que que esto no es lo ven así. nuestros Y ojos, además, eso, si ocurriera eso, recuperarían muchos votos cara a las elecciones municipales en 2 meses. A lo mejor hasta empataban con el PP. Venga, me tengo que ir a publicidad. Luego, si acaso, 1 minuto. Y mi intención es, si queréis a lo mejor rematar, pero mínimo en torno a esto, y dedicar la última media hora a 3 cuestiones económicas. 1 minuto y volvemos. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural. El asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día.
Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Última media hora de estos intocables. Nadie estamos libres de sufrir un atragantamiento. Nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, sobre todo a niños y a mayores de 65 años que tienen más dificultades para tragar correctamente. En España hay una muerte por atragantamiento cada 6 horas. Hablamos de más de 2.000 fallecimientos al año, más vidas que en accidentes de tráfico. En estas situaciones es imprescindible mantener la calma y actúa rápido. El cuerpo humano aguanta poco sin poder respirar. A partir de los 4 minutos ya puede haber un daño cerebral. Conocer la maniobra Heimlich ayuda, pero no todos tenemos las habilidades para realizarla. Por eso el dispositivo antiatragantamiento de Protege tu Vida, de fácil uso y gran efectividad, es el gran aliado frente a asfixias imprevistas en domicilios, colegios, residencias de mayores, empresas, restaurantes y hoteles. Creen espacios protegidos antiatragantamientos con el dispositivo de Protege tu Vida. Una pequeña inversión que salva lo más preciado que tenemos, la vida. Más información en el 900-730-101 o en www.protegetuvida.eu. En realidad, amigo Pereira, que te crió a mis pechos casi, como a Josué Cárdenas en la profesión, nadie estamos libres en la vida de sufrir casi nada. Oye, ¿os apetece que hablemos la última media hora de economía? Quiero hablar de 3 cosas si me da tiempo, por lo menos de 2 de ellas. La primera, la gran mentira del paro, y la segunda, Ferrovial, porque bueno, hoy ha habido algunas novedades, pequeñas cositas, pero que son muy relevantes y que conviene que citemos, aunque sea durante algunos minutos ya escasos. Paro. ¿Cuántos meses llevan escuchándonos al doctor Lacalle, quien mejor lo explica?
por supuesto, economistas prestigiosísimos, doña María Blanco González, Rayo, le podéis escuchar en sus podcasts, nuestro amigo Álvaro Climent, que a veces nos ha acompañado aquí, también en Periodista Digital, un montón de economistas, los llaman despectivamente los más izquierdistas, liberales, ultraliberales, neocon y no sé qué más chorradas y tal, pero que han alertado de la gran mentira de los datos del paro, claro, las cosas como son, es decir, Carlos Cuesta es el, digo, ya de los que no somos economistas, los que somos periodistas, aunque pues tengamos alguna noción, Carlos Cuesta es quien mejor lo ha explicado aquí muchos domingos en Con España Cuesta, y les saca a ustedes ahí la pizarra y les ha ido haciendo la lista de los fijos discontinuos, tal, el tío trabaja un mes y los otros 11 meses la rasca el hombre, no porque, o la mujer, no porque no quiera, sino porque es que está montado así el sistema, pero no computa como oficialmente parado en las listas del INE. Bueno, entonces, Yolanda Díaz ha puesto a Cuca Gamarra y alguna otra portavoz del Partido Popular, también algún portavoz de Vox, a Iván Espinosa de los Boteros y alguien más, a Inés Arrimadas, también les ha puesto de chupa de dómine porque, bueno, explicándoles lo que son los fijos discontinuos, acusándoles de mentir, no insultándoles, pero bueno, en fin, ironizando, etcétera, etcétera y tal. Bien, lo han negado siempre. Cerraron el año 2022, el ejercicio 2022, estoy intentando sintetizar, pero quédense con los datos que al final es lo importante. 2.800.000 y pico parados, según la contabilidad oficial, a cierre del 31 de diciembre de 2022, del ejercicio 2022. Hete aquí, por hacérselo a ustedes muy corto, que le preguntaron además no hace mucho al secretario de Estado, al número 2 del Ministerio, que es Gobierno, si tenía los datos exactos de los fijos discontinuos estos de las narices. Y dijo que no los tenía. Bueno, y hoy nos enteramos de que, mira tú por dónde, alguien le ha dado por repasar algún papel, muchas veces, y todo está escrito y publicado, solo hay que buscarlo. Una respuesta parlamentaria que le da el Gobierno al Grupo Parlamentario Popular, que reconoce que hay 443.000 parados, fijos discontinuos, que, vaya tú por Dios, qué casualidad, oye, que joder, que se habían colado por la gatera, que no estaban en esa contabilidad oficial. Es decir, el propio Gobierno reconoce que, no voy a decir que mintieron, sigo con mucho cuidado en los últimos días, que pues no estaban registrados, miran ustedes por dónde, la contabilidad oficial. Es decir, que a efectos prácticos, a cierre del ejercicio de 2022 había 3.300.000 parados. ¿Y ahora qué teníamos que decir nosotros? ¿Ahora qué tendría que decir Carlos Cuesta, un servidor de ustedes, otros periodistas o economistas como Daniel Lacalle sobre todo, y algunos más? ¿Ahora qué tendría que decir? Pues nos han llamado de todo. Claro, y luego nos irán a por nosotros cuando sugiramos o se nos ocurra decir, nada más lejos de nuestra intención, que podemos tener una seria sospecha o algún tipo de indicio de que el Gobierno a lo mejor, tal vez, quién sabe, nos mienta. Don Juan Carlos Bermejo, a mí esto me parece un escándalo de tres pares de narices. Cuando además las colas del hambre, me voy a poner un poco demagogo porque me da a mí la gana, cuando las colas del hambre no dejan de crecer, cuando resulta que hoy hemos sabido que una de cada 3 o una de cada 4 familias ya se suprime una ingesta diaria de comida para ahorrar. Ahora va de puñetera madre porque lo importante son las listas cremallera, Juan Carlos. Bueno, vamos a ver. Es que parece que hemos descubierto aquí, no sé. La pólvora, ya, pero es que lo llevan negando meses, joder. No, vamos a ver. Primero de todo, los datos que ofrecen los servicios públicos de empleo, eso no refleja el paro real que hay. Porque ahí solo están las personas que están se apuntadas Muy en el bien, paro. esto lo hemos dicho, Esto lo hemos contado. Vale. ¿Qué pasa además? Que hay personas que están apuntadas al paro, pero no cuentan como parados. Y esto es algo que no es culpa de este gobierno, esto es culpa de los sucesivos gobiernos que ha habido y que estos mantienen. Pero siempre que pueden lo niegan. ¿Cuáles son esas personas? Por ejemplo, los que están haciendo cursos de formación, los que están parados y están haciendo cursos de formación, esos los quitan de la contabilidad. Los fijos discontinuos. Los fijos discontinuos, ¿qué pasa? Que antes tampoco contaban como parados, lo que pasa es que eran muy pocos los fijos discontinuos. Claro. Como ahora está prohibido hacer contratos temporales a esas personas, ahí está, ahora hay casi medio millón de fijos discontinuos. Pues entonces estos también no están, ¿vale? Entonces, claro, todas estas trampas, ¿vale?
nos dicen, al final nos dicen que más o menos en España hay 3 millones de parados, más o menos, ¿no? Esas son las cifras oficiales. 2.800.000 y pico mil. Resulta que son 3.300.000. Y ahora, no, es que tampoco es verdad eso. No, es que seguramente son más. No, yo le voy a decir los que hay, los parados que hay. Vamos a ver, mire. Vamos con ello. Vamos a ver. Si hacemos como que nos creemos la EPA, que es la encuesta más fiable más fiable que los SEPE. Mucho más que el INE. En el último trimestre del año pasado hubo 3 millones de parados, más o menos, 3,02 o algo así. Vale. Pero ¿qué pasa aquí? Si contamos las personas que no están apuntadas al paro, es decir, que están buscando trabajo, pero que no están apuntadas al paro. Si contamos los que están haciendo los cursos de formación, que es lo que he dicho antes. Si contamos los fijos discontinuos, que es lo que he dicho antes. Si contamos aquellas personas que tienen un trabajo, pero que es tan minúsculo que no se les puede considerar trabajadores. Por ejemplo, hay muchas personas que trabajan 5 horas a la semana. Tienen un contrato de 5 horas a la semana. O un día al mes, los contratos de titiritero que llamaban. No, esos son fijos discontinuos. Esos también son fijos discontinuos. Pero uno que trabaja 5 horas a la semana, por ejemplo, bueno, pues eso ese es parado. No es parado, pero es como si lo fuera, porque con eso no se puede vivir. Luego están las personas que finalmente que están en ERTEs, temporales. Bueno, pues si contamos todos estos, pues son más de 5,5 millones de personas. Y eso es un 20% de desempleo. Esto es cómo se mide realmente. Eso es un 20%. Las cifras oficiales, para que no se me pierda lo respetable, es un 13 y pico, que es el doble de la OCDE. Claro, entonces, esto es la realidad. En España tenemos un paro de un 20% como mínimo. Eso como mínimo. Si nos ponemos a rascar ya más, pues esto. Y si la gente no está con el cuchillo por la calle es por la economía sumergida. Entonces, esto es lo que, por ejemplo, Tamames puede decir en el Congreso, en la moción de censura, y que nadie lo dice. Es que ni siquiera Gamarra, ni Abascal, ni Arrimada, es que esto nadie lo dice. Nadie se molesta en mirar estas cosas. Sí. Ahí voy de acuerdo con Bermejo. Hugo Pereira. El problema ya no es que contabilicemos mal el paro, eso es evidente, ¿no? Lo íbamos diciendo para mí el problema es la mucho mentira. tiempo. Exacto. Claro. El problema es que nieguen de forma sistemática, bueno, pues que se está contabilizando mal el paro. El gobierno lo está negando, por tanto nos está mintiendo a la cara. Y segundo, lo más dramático de esto es que lo hacen a sabiendas de que están mintiendo. Es decir, esta reformita de la reforma laboral de Yolanda Díaz, que no consiguió ningún tipo de objetivo más que trucar, más que manipular, más que tergiversar los datos del desempleo, pues lo hicieron a sabiendas. Es decir, lo hicieron a sabiendas de que los fijos discontinuos, estos famosos, bueno, pues estos no contabilizaban como desempleados, encarecen o dificultan los contratos temporales, aumentan los fijos discontinuos y tergiversan más los datos del paro. Es decir, el problema ya no es que se contabilice mal, sino es que desde el gobierno, de forma reiterada y de forma, bueno, pues a sabiendas de que lo están haciendo, están manipulando los datos del paro. Y claro, pues el problema es que en España hay tanto desempleo como es evidente que ni tergiversando ni manipulando los datos del paro, pues son capaces de hacer que España deje de estar en el número 1 de desempleo de la Unión Europea, o son incapaces de que España pues sea vista como un país con un desempleo insostenible. Como un desempleo sostenible. ¿Cuál es el problema? Que en España, pues bueno, pues tenemos el desempleo como un problema estructural y ciertamente, bueno, pues que los. Eso es una complacencia que no vale. Es una complacencia. Es una bueno, como es un paro estructural, pues, no, desde luego. Es así, insisto, llevamos así 20 años. No, efectivamente, pero y te conformas, es un conformismo. Y este gobierno, ¿qué está haciendo? Pues manipulando los datos de desempleo a sabiendas de que, insisto, Hugo, como dato objetivo. Me parece sustancial lo que dice Barceló. Lo asumimos pues como el que asume una catástrofe natural. Pero es un problema, como era muy mayor, se ha muerto la abuela y tenía 90 años, pues ya pero está. a mí se me parece que Juan Carlos estaba poniendo el dedo en la llaga a la hora de reconocer ahora mismo el Ministerio de Trabajo, el Gobierno, que hay un 16% más de paro de lo que había contabilizado. Habría que ver por qué lo está haciendo ahora también, porque eso sale de un ministerio que controla Podemos. Yo creo que con esto le hace daño también en esa guerrilla interna que hay al Partido Socialista, y es interesante para analizar la descomposición
Claro, es posición del verdad, gobierno. no había caído A mí en me eso, parece- porque sale de trabajo, o sea, sale del Ministerio de Yolanda, no del de Escrivá. Claro. Entonces, claro. a mí eso me parece también interesante ver por qué sale ahora y por qué no lo ha reconocido antes. Oye, estás hablando de 500.000 más de parados que habías contabilizado como fijos discontinuos. Esto se dijo ya el verano pasado. Está bien o sea, esto no es ninguna novedad. Y a mí se me parece interesante. Y luego me parece interesante que el Partido Socialista en el gobierno ha parecido que ha querido manejar el tema de la economía, porque si recordamos bien, parecía que los gurús del Partido Popular eran siempre los que manejaban bien la economía, Sí. el debate social y de otro tipo, de los desfavorecidos sociales y tal, pues era una cosa que manejaba la izquierda, la progresiva socialista y tal, y los temas económicos como que se los dejaban a los peperos y tal. Y ahora este tema, el debate lo ha intentado recuperar el Partido Socialista. Yo creo que le ha salido un poco el tiro por la culata, porque se ha visto los desmanes y el desastre económico en el que estamos sumidos. Siempre quedaría la excusa de decir que es la guerra, que es la crisis, que venimos de la pandemia. En fin, hay muchas cuestiones que podrían explicar esto, pero nunca podrán explicar por qué hay un 33%, por ejemplo, de paro juvenil y no se ha resuelto. O sea, y eso es un tema social que podrían haber aplicado políticas sociales. ¿Por qué no hay política de vivienda con cooperativas o viviendas de protección oficial que podrían haberlo hecho y no existe? O sea, hace 25 años que no hay política de vivienda social. ¿Y por qué seguimos teniendo el doble de parados como si fuera un país atrasado de Europa? O sea, estamos como Rumanía o peor que Rumanía, ¿no? Dame un apunte, David, que quiero también hablar unos minutos de Ferrovial. Bueno, a mí lo que me parece que esto es una operación maquillaje para maquillar los datos del paro, siempre lo ha sido. Y a mí una cosa que acaba de decir José Luis, o sea, yo me imagino al gobierno interno como una guerra de guerrillas. Es decir, a ver quién saca el dato, a ver cómo te hago el daño, a ver cómo lo uso electoralmente, a ver cómo cae en mi electorado, a ver cómo te hago daño a ti. Fuego, amigos. Es decir, eso desde dentro es mucho peor que desde fuera. Porque bueno, desde fuera, que el PP te arre con los datos, como no los maneja, pues tampoco te hace mucho daño. Pero quien sí maneja los datos y maneja los tiempos son ellos. Entonces, al final es llamativo que efectivamente salga ese dato de otro ministerio que controla precisamente el otro ala del gobierno, ¿no? el ala más de izquierda. Sí, y yo te voy a sacar ahora lo del paro. Exacto, te voy a destruir. Pero al final quien paga esa historia son los españoles. Es decir, yo soy uno de los afectados por esta ley, porque yo he pasado a ser fijo discontinuo de la noche a la mañana como profesor universitario. Entonces, pues al final pues pasas a ser fijo discontinuo y te quedas ahí, ¿no? Entonces, creo que voy a solicitar el paro ahora cuando terminemos en junio, solo por el hecho de formar parte de la estadística, porque es alucinante. Pero bueno, como dicen los gallegos, por fastidiar. Solo por fastidiar, me voy a solicitar el paro, aunque me den muy poco, pero ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Entonces, creo, repito, que es una operación de maquillaje, los datos que hemos venido trajinando durante este tiempo, y también creo que puede ser una operación interna el hacer daño al Partido Socialista, en este caso, por parte de sus socios de gobierno, sacando estos datos a la luz, que es donde les dan en toda la boca, vaya. Unos minutos para hablar de Ferrovial, que me parece a mí bien también. Vamos a ver qué es lo nuevo, qué es lo último, qué es lo de hoy. Varias cosas. Ha habido algún tipo de matización por parte de la compañía, porque se irán de España, pero bueno, vamos a ver, la gente es adulta, responsable y tal, ¿no? Y han matizado un poco, por hacérselo ustedes corto, el comunicado que se salió en primera instancia, el primer día y tal, en el que se cuestionaba la seguridad jurídica, o mejor dicho, se aludía a la inseguridad jurídica del Reino de España y tal, como causa, una de las causas fundamentales y tal. Lo han matizado, lo han matizado. El gobierno, y he oído por ahí en alguna radio, y no les voy a castigar con ella, a través de la responsable de la ministra del ramo, que se decía antes que es Nadia Calviño, lejos de recoger e intentar plegar velas, pues claro, es que después de Ferrovial pueden ir muchas más, y aparte el espectáculo que estamos dando es propio de un país bananero, lo volvemos a repetir, pues les va y les amenaza hoy, para mí eso es una amenaza, no sé, Bermejo, cómo lo verá, les amenaza con la ley anti-OPAs, y claro, van en Ferrovial, que, hombre, se gastarán su dinero en buenos abogados y dirán, la ley anti-OPAs, pues ¿de qué me están ustedes hablando? Pero eso en todo caso será para empresas, para capital extranjero que viene a España, no al revés, no al revés. Y con eso, lo que, lejos de recoger el guante, de templar gaitas y decir, bueno, ya que los señores de Ferrovial están matizando esto de la inseguridad jurídica de España, pues hombre, vamos un poco a ver cómo no nos hacemos más daño del que nos estamos haciendo. Sacan lo de la legislación anti-OPAs. Vale.
Vale, Nadia Calviño lo ha dicho y algún portavoz gubernamental más. Van y le preguntan esta mañana a Garamendi, que son 12 segundos, pero me ha hecho mi gracia. Ponedme a Garamendi. Le preguntan al responsable de la COE qué le parece esto de la inseguridad jurídica y sobre todo que el gobierno amenace en las últimas horas con aplicarles la legislación anti-OPA, que si esto ayuda o le pone una paletada más de tierra a ese argumento de la inseguridad jurídica. Contestación de Antonio Garamendi. Parece lo que está haciendo el gobierno, analizando posibles vías para que la empresa no traslade su sede social. Bueno, pues la mejor manera para que haya todavía más inseguridad jurídica en España. Juan Carlos, te ha tocado. Bueno, es que yo cuando oigo ya sé que en Garamendi tienes una opinión descriptible del personaje, pero bueno, en general... si no voy a gastar ni un minuto en este personaje. Bueno, venga, bueno. Vamos a ver. Del contexto general. Ferrovial, vamos. Ferrovial, que yo la conozco un poco esa empresa. Bueno, bien. Ferrovial es una empresa que se funda en la época de Franco. El padre, fundador, a lo mejor muchos oyentes, estos espectadores no saben esto, por encargo de Franco y del entonces ministro Letona, ¿no?, que era el ministro de Industria. José María López de Letona, que también fue gobernador del Banco de España. Por encargo, diseñó y creó la red de gasificación en España. O sea, si hoy tenemos gas natural es, entre otras cosas, gracias a Rafael del Pino, el padre. No este personaje que es el que tenemos ahora, el padre. Y no cobró ni una peseta por ello. No cobró ni una peseta. Simplemente lo hizo porque se lo mandó la superioridad de turno. Sí, bueno, me va a decir esto, hombre, señor Bermejo, pero claro, luego le devuelven los favores dándole las obras, no sé qué. Sí, vale, pero que el tío no cobró una peseta por ese trabajo que le mandaron. Y además Roberto participó. Ha aludido al padre Roberto hablando de otra cosa, a Rafael del Pino. Roberto Centeno sabe, y un día, por eso que lo entreviste, se lo preguntáis, porque él estuvo colaborando. Ha dicho que eso. Algún día quiere hablar de eso, largo y tendido, y él sabe muy bien todo eso. Claro, Rafael del Pino padre, que murió hace muchos años, si viera en qué se ha convertido esa empresa, pues probablemente si se levantara de la tumba, pues cogería a todos los que hay ahí y los tiraría a una escombrera. Con mucha probabilidad lo haría, y sobre todo al hijo. ¿Por qué razón, Juan Carlos? Pues hombre, porque han convertido eso en un cambalache. Vamos a ver. Digamos que no sería el estilo del padre. Hombre, no me jodas. O sea, el padre jamás sería, pensaría en irse, en que la empresa se fuera. Pero le digo más, mire, ¿cuál es el problema que tiene Ferrovial? El problema de Ferrovial es que es una empresa que factura unos 7.000 millones al año, ¿vale? Ojo que el año pasado vendió la división de servicios. Sí. O sea, todo lo que era recogida de basura, jardines, todo esto, lo ha vendido a un fondo italiano, la mitad, a Serveo, y a Precero, que es una multinacional alemana, y ha recibido una buena pasta por eso. Con lo cual ahora ya está focalizada únicamente en construcción y en gestión de infraestructuras. Autopista de peaje y aeropuertos, básicamente. Los aeropuertos, 7.000 millones. Entonces, ¿qué pasa? Que su beneficio, que el año pasado fue el corporativo, fue de 268 millones. Una empresa que factura 7.000, gana 268. Que ha pagado de impuestos de sociedades en todo el mundo, apenas 30 millones, es decir, menos de un 11%. Piense usted que yo, como empresario aquí en España, pago el 25%. O sea, que no es que Ferrovial pague mucho. Porque hay empresas que de tipo efectivo no sobrepasan el 5%. De hecho, es que en España no han pagado impuestos, o sea, para empezar. O sea, no han pagado impuestos de sociedades. Donde en el país objeto de su beneficio. No ha pagado impuestos de sociedades en España. Eso es legal, no, sí, yo no digo que es ilegal, yo digo lo que hay. Por no liar. Y esta empresa, que factura 7.000 millones al año, que dice, joder, no sé qué, pero es que tiene una deuda inmensa. Tiene una deuda de casi 5.000 millones de euros. Tiene un apalancamiento del copón. Vale, pero entonces, ¿qué pasa con esta? ¿Qué pasa con esta empresa? Pues que esta empresa, que ahora, más o menos, que es que hay mucho analfabeto hablando por ahí, vamos a ver, el capital del Ferrovial, algo más del 50% está en bolsa. Algo más, no mucho más. Algunos han ido por ahí, no. Y luego, la familia del Pino, los dos hermanos, controlan aproximadamente un 30 y algo %,
Y luego está metido, cómo no, los de nuestros amigos de BlackRock, y alguno más por ahí. Pero a mí más de un 50 de free float me parece una barbaridad. Pues está, si ¿Sí? tiene algo, un De 51, libre, 52 está en bolsa. Entonces, ¿qué pasa? Pues que esta empresa necesita liquidez, ¿vale? Necesita emitir deuda, necesita financiarse y eso lo puede hacer mejor fuera de España. Porque en España es que eso no se puede hacer prácticamente en bolsa. No, se puede hacer y puedes emitir deuda, pero es que ahora, el Banco Central Europeo ha dejado de comprar tanta deuda privada. Aquí está la clave. O te la compra un interés muy superior. Entonces, el Banco Central Europeo ya no va a comprar deuda corporativa de las empresas, como hasta ahora venía pasando. Por lo tanto, estos tíos se tienen que ir ¿a dónde? A un sitio donde haya más gente que compre estas cositas. Porque esta gente necesita liquidez para su negocio. Porque, insisto, los beneficios que tiene son ridículos en relación a lo que factura. Pero no se van a ir. Eurico, al final no se van a ir porque es que la presión es tan grande. O sea, es que es una empresa que si se ha expandido fuera, y perdón que me estoy extendiendo demasiado, si se ha expandido fuera, es que la base del negocio la ha hecho gracias a la obra pública española, joder. Telefónica, el Banco de Santander. Sí, pero esas eran públicas. Lo que pasa es que tienen márgenes mucho mayores. Eran públicas este esas tipo de empresas. Esta no. Los márgenes son del 2 o del 3%. Luego hay que recordar. Comentarios muy rápidos. Lamento haber calculado mal porque la mayor parte de las empresas del IBEX, las grandes, tienen un 60% de facturación fuera de España, con lo cual eso lo podría hacer cualquiera. 61, y luego ha sido una absorción inversa, porque no es que se haya deslocalizado y hayan decidido cambiar la oficina a La Haya o a Ámsterdam. Lo que ha hecho ha sido que Ferrovial International ha comprado, que era una filial suya, ha comprado a Ferrovial España. Y eso, claro, entonces es una operación societaria perfectamente legal, José Luis. Perfectamente legal. O sea, no es que digas que yo me voy de Barcelona, de Madrid a La Haya o a Nueva York. Es que le ha comprado la filial de allí aquí y, oye, si quieren pueden cerrar mañana Ferrovial España, porque además es que el 70% de la facturación la tienen ya fuera de España, con lo cual se podrían directamente olvidar de España si quisieran hacerlo. No lo harán porque tienen todavía negocio, tienen contratos y tienen tal, pero a lo mejor valen más los aeropuertos del Reino Unido que todo lo que tienen en España juntos, ¿no? Un minuto, Hugo, te suplico, y luego David. A mí lo que me molesta es la recogida de cable, por así decirlo coloquialmente, de Ferrovial ahora. Que no se cuestiona la seguridad jurídica en España. O sea, es que no es cuestión de cuestionar o no cuestionar, es que aquí existe una inseguridad jurídica. Es decir, existe un cambio de reglas del juego, digamos, constantemente. Existe un gobierno de España en estos momentos que, bueno, pues que llama usurero y de todo tipo de insultos posibles a los empresarios en España. Entonces, a mí lo que me molesta de todo este asunto es la recogida de cable. Bien, que van a obtener mayor beneficio empresarial en Países Bajos, pues muy bien. Una empresa no es una ONG y está en su completa legitimidad, no es una ONG, David, está en su completa legitimidad de irse a otro país si ahí encuentra una mejor capacidad para su actividad económica, punto y final. A mí lo que me molesta ahora es la recogida de cable de Ferrovial, sinceramente. David Gómez, el minuto de oro. Medio segundo. Que Ferrovial se quiere ir, que se vaya. ¿Qué vamos a hacer? Dentro de la competencia lo puede hacer y dentro de su libertad. Ahora, habéis hablado del punto económico, yo le he seguido muy de cerca a Juan Carlos explicar y a José Luis, que lo han hecho muy bien, pero desde el punto de vista político esto es un torpedo en la línea de flotación del gobierno que no ha sabido gestionar. Porque y que están saliendo fácil, como pollo sin cabeza diciendo, pues les vamos a parar, se lo vamos a prohibir. Es decir, como el niño pequeño que... Porque al final, ¿sabes con qué se queda el respetable? Claro. Primero les insultamos y cuando dicen sí, les hacemos un corte de vacas. Claro, ahora no, pues vamos a prohibir qué tal. Oiga, se vayan o no se vayan, la cuestión, y cierro el minuto de oro, la cuestión es que el gobierno no ha sabido gestionar esta situación de ninguna forma. Esa es la lectura. Es que tenemos un contexto económico nefasto para la actividad empresarial en España. No captamos inversión extranjera, lo cual es importantísimo para un país, y en relación con el tema anterior, quien genera empleo son las empresas privadas, no el gobierno, generan las empresas privadas. Cuando echamos a las empresas privadas porque tenemos un caldo de cultivo de inseguridad jurídica, de esfuerzo fiscal superior a la media de la Unión Europea y un largo etcétera de desastres económicos, pues es normal que se vayan las empresas, lo cual es horroroso para una economía, efectivamente. Que me ha gustado el debate de hoy. Don David Gómez, gracias. José Luis Barcelona, del Mundo Financiero, muchísimas gracias. Hugo Pereira, gracias. Dentro de poco, además de politólogo, escritor de éxito. Oye, el próximo día te voy a dar 5 minutos para que nos hables de tu... Cuando esté publicado, no tengo fechas oficiales, espero que sea dentro de como máximo un mes. Primer libro. Y efectivamente. Venga. Pero ya está en maquetación. Juan Carlos Bermejo, gracias. Un placer. Y hasta la próxima. Gracias también a todos ustedes, a todos vosotros. Mañana, 8 de marzo, volveremos. Cuídense y hasta mañana.